Hola a todos nuestros amigos del Science Book Movement. Mi nombre es Indira y soy su anfitriona en esta serie de episodios. Hoy estaremos hablando sobre este libro muy interesante y bastante controversial, en mi opinión. El nombre es La Era de la Desinformación y cómo las creencias falsas se propagan. Los autores que lo escribieron son Caitlin O'Connor y James Heatherell. Nuestro invitado que nos va a hablar sobre este libro es una persona muy querida para el Science Book Movement, ya que es un miembro importante y activo, y pues todos seguro ya lo conocen. Su nombre es Miguel Peñafiel y es físico como yo, de la misma universidad, de hecho, de la UNSA. Y bueno, Miguel ha estudiado su maestría y su doctorado en el CBPF, que es el Centro Brasilero de Pesquisas Físicas. Miguel ha trabajado arduamente en física teórica de altas energías y ha hecho varias investigaciones en agujeros negros. Hoy en día él es docente de la Universidad Católica Boliviana y pues bueno, es un honor para nosotros tenerte aquí, Miki. Gracias, gracias, Cindy. Igual es un honor para mí todavía ser parte, aunque sea como expositor del Science Book Movement, que obviamente es un proyecto bastante querido y bastante importante dentro de mi vida, digamos. Pues sí, es súper positivo la verdad tenerte acá. Y bueno, podemos comenzar con la presentación. El libro que les voy a presentar está obviamente encuadrado en esta temática de episodios que se está haciendo el Science Book Movement ahora, que tiene que ver con información, desinformación y la ciencia en general. Y bueno, este libro, como decía Indira, es un libro que podría hasta parecer bastante polémico por, digamos, los argumentos que trae a flote respecto de cómo se genera el conocimiento científico y de cómo esto puede eventualmente afectar y aplicarse también a la era moderna, si se quiere, que bueno, como dice el libro, es la era de la desinformación. Muy bien. Bueno, los autores son Caitlin O'Connor y James Weatherall. Este libro, si no me equivoco, es del 2018. Y en particular, este libro ha sido escrito por estos dos autores. Yo creo que motivados fuertemente por cómo se estaba gestando el movimiento de diseminación de las fake news y de desinformación en general en las redes sociales durante digamos, la última década, ¿no? Teniendo, digamos, un ápice en la injerencia inclusive de gobiernos, de agencias de inteligencia y de otros agentes también privados en generar y diseminar desinformación para poder conseguir diferentes objetivos, ¿no? En particular, con algunos objetivos no tan loables, ¿no? Que tienen que ver con la manipulación de elecciones, la manipulación de voluntades de la gente y demás. Entonces, bueno, voy a comenzar ahora la presentación, eh, parafraseando, si se quiere, el último párrafo de este libro, que básicamente es lo más polémico que se podría encontrar dentro del libro como tal, ¿no? Y dice, el reto es encontrar nuevos mecanismos de agregación de valores que capturen los ideales de la democracia sin retenernos como rehenes de la ignorancia y la manipulación. Y bueno, el libro como tal está estructurado de forma que este último párrafo, si se quiere, tenga mucho sentido y deje las puertas en abierto para lo que pueda llegar a pensar el lector respecto de la tesis que se está defendiendo durante el libro. Entonces, bueno, los autores en particular son Caitlin O'Connor y James Weatherall. Caitlin O'Connor es una filósofa de la ciencia, de la biología y ciencias del comportamiento y, bueno, y actualmente es profesora en la Universidad de California en Irvine. Y James Weatherall también es profesor en Irvine. Él es físico, es matemático y es filósofo. Y bueno, tal vez un detalle un poco superficial, pero bueno, ocurre que los dos autores son marido y mujer y ambos son profesores en esta universidad. Y bueno, me parece bastante interesante que puedan llegar a un consenso respecto a una cosa tan polémica como tratar el asunto de la desinformación, ¿no? Sobre todo. Y bueno, yo en particular he conocido este libro porque conozco, digamos, al autor, ¿no? A James Weatherall, a través de otros libros que él ha escrito, porque, bueno, como él es físico y filósofo, yo en particular me considero, digamos, un físico bastante inclinado a la filosofía y no al revés, digamos.
Y bueno, este autor, James Weatherall, ha sido parte del grupo de Chicago de relatividad, por ejemplo, ¿no? Que está Robert Wald y Malament, ¿no? Que trabajan en la interfaz entre la física y la filosofía también. Y él tiene artículos bastante importantes, ¿no? Respecto del movimiento de masas en relatividad general, también dicta cursos de teoría de campos y demás, ¿no? Entonces, creo que es un tipo bastante riguroso, digamos, dentro de la ciencia que hace. Y bueno, yo en particular conocí a este autor a través de un libro que tiene que se llama Void, que habla sobre la física del vacío, ¿ya? O sea, cómo el concepto del vacío va mudando a través de las teorías físicas, ¿no? Partiendo de la física clásica, pasando por relatividad, donde se puede tener un vacío que gravita eventualmente, y terminando en la teoría cuántica de campos, ¿no? Donde en realidad no existe un vacío como tal, sino puros campos, ¿no? Y bueno, este libro, como les decía antes, surge, en mi opinión, a partir de los eventos del 2016, para poder elegir a Trump, digamos, y todas las cosas que se han ido desdoblando, todos los hechos que se han ido desdoblando a partir de ese evento sobre injerencia en servidores informáticos, sobre diseminación de desinformación, sobre incluso actos violentos que han ocurrido guiados por la desinformación dentro de la campaña electoral, pero creo que el cuerpo del libro más bien está enfocado en un grupo muy, muy específico de, digamos, de comunidades que generan conocimiento que puede eventualmente llegar a conclusiones erróneas. Y esto tiene que ver con el, el grupo de los científicos, ¿no? Cómo se genera el conocimiento científico y cómo eventualmente dentro del conocimiento científico se puede llegar a defender creencias falsas, digamos. Entonces, bueno, para empezar quiero comenzar con, ¿será que de verdad vivimos en la era de la desinformación? En particular, lo que el libro defiende, y yo también suscribo, es que la desinformación siempre ha estado presente en la sociedad humana, siempre ha estado presente en la forma de fraudes, digamos. Y bueno, ¿qué es lo que comienza, digamos, exponiendo este libro? Tiene que ver con cómo antes de tener un mundo tan globalizado como tenemos ahora, en los primordios mismos de la ciencia, lo que se hacía era, digamos, una especie de filatelia, ¿no? De coleccionar especímenes de distintos lugares, de hacer catálogos, colecciones y poder así generar, digamos, el conocimiento científico, especialmente en la zoología, en la botánica. Y esto les digo desde la Edad Media, ¿no? Desde los 1500. Y bueno, en particular, en los 1500, como no se podía viajar tan libremente como se puede hacer a día de hoy y demás, eh, estos catálogos tenían muchas cosas que eran falsas. En particular, el libro recoge un ejemplo bastante importante y bastante ridículo, en mi opinión, que tiene que ver con el cordero vegetal de Tartaria. Bueno, Tartaria es como se conocía al Asia Central en la Edad Media y en la época los manuales de botánica, los catálogos de botánica, decían que en Tartaria existían árboles que crecían corderos, como si fuesen vegetales, y que estaban conectados a las ramas por su cordón umbilical. Y bueno, esto ha estado por unos 300 años en los catálogos de botánica y nunca nadie se había tomado la molestia de, que vamos efectivamente a tratar y a ver si existe tal cosa tan rara, digamos, ¿no? Porque, bueno, a uno le dicen existe el ornitorrinco y lo tiene que ver, digamos, es una cosa ultra extraña, ¿no? Ajá. Bueno, eh, y sin embargo, era una cosa aceptada dentro de la comunidad científica, la existencia del cordero vegetal tartario. Y también, digamos, eso se podría considerar un fraude de una persona que se había inventado en la época, lo había puesto en un catálogo y nadie se había tomado la molestia de corroborar la información. Pero también existen otros tipos de fraude que siempre han existido, ¿no? Por ejemplo, yo creo que gran parte, digamos, de nuestros ancestros que eventualmente han migrado de Europa hacia la América, han venido hasta con falsas promesas, diciendo, que hay ciudades hechas de oro, etcétera, etcétera, ¿no?
Y bueno, se sabe que en la época se vendían incluso terrenos en ciudades hechas de oro ahí en Inglaterra y demás, que obviamente constituían un fraude hecho y derecho, porque después era imposible para los migrantes europeos volver a Europa y tratar, digamos, de encontrar alguna reivindicación a partir de la justicia, ¿no? Y bueno, sigue así, digamos, la desinformación, los fraudes siempre han existido desde que tenemos eh, una organización como sociedad, como verdad. Posteriormente, se habla acerca, como les decía, de cómo se construye el conocimiento científico en un capítulo que se llama ¿Qué es la verdad? En particular respecto de cómo los científicos eventualmente también son humanos y voy a ir eventualmente un poco más adelante a hablar de eso. Posteriormente se habla de la polarización y conformidad, pero dentro de los círculos científicos que se llaman redes epistémicas, finalmente ya se empieza, digamos, a ampliar el horizonte de la red social como tal. Se habla de la evangelización de las personas a partir de información o desinformación y finalmente se habla del problema más grande que tiene que ver con la organización de la sociedad como un todo, ¿no? Con cómo la red social puede eventualmente influir, la red social, hablando de la sociedad como un todo, ¿no? El Facebook, compañía, ¿no? Cómo puede influir en que eventualmente podamos retrasar políticas importantes que estén guiadas por la ciencia, para empezar, y también en eventualmente acabar eligiendo fraudes verdaderos, digamos. Entonces, bueno, rápidamente en cómo se obtiene el conocimiento científico, los autores hacen una breve reseña del trabajo de Thomas Kuhn. Bueno, Thomas Kuhn era un filósofo de la ciencia que es muy famoso por un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, donde, bueno, él introduce el concepto del paradigma. Yo particularmente tengo bastantes comentarios que hacer respecto al trabajo de Kuhn, porque para empezar no existe un conocimiento, un concepto único respecto a lo que es un paradigma, por ejemplo, y que ni él mismo maneja, ¿no? Pero una cosa que sí se puede rescatar, que parece muy obvia hoy en día, es en que el conocimiento científico no simplemente se genera de la nada, ¿no? No es que, que alguien está caminando, le cae una manzana y se ha descubierto la gravedad o cosas por el estilo. No, son procesos que demoran un tiempo y que además al haber mucha gente que está dentro de la práctica científica, y eso siempre ha pasado, también se demora un tiempo en convencer a la comunidad de tal forma que la comunidad pueda llegar a un consenso. Y esto se puede resumir básicamente en este siguiente diagrama, ¿no? Una comunidad científica, que se llama en realidad una comunidad epistémica, una comunidad que genera conocimiento, puede estar investigando respecto del tópico X o el tópico y puede haber tanto evidencia a favor de X como evidencia a favor de y eventualmente, pasando el tiempo a través de, digamos, el proceso de revisión por pares, de publicaciones e incluso de propaganda, que es una cosa que se va a tocar más adelante, se puede llegar a tener un consenso científico respecto de cuál es el conocimiento que mejor se adapta a, para empezar, la información que se tiene y también a lo que la gente está pensando en la época, ¿no? O sea, yo diría que el concepto del paradigma que mejor se adapta a las redes epistémicas es justamente ese, ¿no? Tenemos una comunidad de científicos que empieza a recopilar información respecto de alguna cosa y eventualmente puede o refutar una teoría aceptada o generalizarla, ¿no? Que es básicamente lo que pasa en la física. ¿No? No hay tal cosa como que Einstein ha negado a Newton, por ejemplo, nada por decirlo, sino son generalizaciones. ¿No? El concepto del espacio-tiempo de Einstein incluye en un límite al concepto del espacio-tiempo de Newton, por ejemplo. No es una cosa que refute la una a la otra, ¿no? Y eso pasa, es ese tipo de refutación que Kuhn le llama el cambio de paradigma, pasa muy poco en la ciencia, ¿no? Más bien es un conocimiento secuencial que se va generando del conocimiento científico, ¿no? Pero bueno, como les digo, lo más importante, en mi opinión, respecto de Kuhn y de su teoría de las revoluciones científicas y la estructura de las mismas, es reconocer a la comunidad de científicos como humanos. O sea, los humanos tenemos gustos, tenemos disgustos, tenemos afectos, desafectos, nos podemos decantar pasionalmente por alguna cosa sin tener inclusive evidencia para hacer las cosas y demás, ¿no?
y los científicos, en cierta forma, también son así, ¿no? No son sacerdotes, ni nada por el estilo, que sean totalmente imparciales, al final de cuentas, ¿no? Pero la práctica científica como tal, es decir, en la comunidad, eventualmente tiene que, a través de ese proceso de retroalimentación, ¿no? De la revisión por pares y demás, llegar al conocimiento científico verdadero, es decir, a este consenso científico que esté cada vez más aproximado a a la realidad natural, si se quiere. Bueno, ¿y esto cómo se modela entonces? Nosotros podríamos decir, bueno, sí, la explicación sociológica, digamos, es la que tiene Kuhn, y ahí acabó el problema, todos somos humanos y demás. Pero podríamos eventualmente cuantificar eso o por lo menos estudiarlo cualitativamente. Y bueno, para eso está, digamos, todo el abordaje de sistemas dinámicos que se tiene, que en particular en la física se usa mucho para incluso meterse a problemas que no tienen que ver directamente con física o con interacciones fundamentales, si quieren, sino con sistemas complejos como tales que interaccionan de alguna forma, ¿no? Y bueno, en particular sí se puede modelar epidemias, se puede modelar, por ejemplo, el comportamiento de la economía y cosas por el estilo. Y existe un abordaje dentro de este asunto de las redes, de los sistemas complejos que tiene que ver con las redes complejas. Es decir, de hacer una especie de análisis tipo en la red, donde las interacciones de un nodo con sus pares pueden no ser simétricas. Para empezar, es una cosa que, digamos, se asemeja bastante a cómo se estudia el estado sólido, pero con la resalva que las interacciones no son simétricas, no son iguales en todas las direcciones, digamos, no son isotrópicas. ¿Ya? Y este tipo de interacciones pueden estar guiadas a través del sistema dinámico por diferentes factores, ¿no? Para empezar, creencias iniciales, los sesgos que tenga una persona influyente dentro de la comunidad y también la propaganda eventualmente, y eso se puede complicar básicamente a gusto y placer, y se puede de esta forma modelar eh, cómo se forma la opinión en grupos epistémicos, en este caso, ¿no? Y bueno, aquí en la imagen, esta está sacada directamente del libro, muestra básicamente cómo son estos modelos que se llaman modelos de Bala-Goyal, que básicamente tenemos una estructura de nodos, ¿no? Donde cada uno de los nodos es un científico o es una persona que genera conocimiento y tienen dos opciones para decantarse respecto de alguna cosa en particular, digamos la opción clara y la opción oscura, ¿ya? Las personas que inicialmente creen en la opción oscura tienen un cierto peso estadístico para creer en esta opción oscura, igualmente los que creen en la opción clara, que es este inciso A que aparece en la imagen. Posteriormente, el sistema pueden interactuar los pares consigo mismos y demás, ¿no? Y existen, como pueden ver, ciertas conexiones entre nodos que no son precisamente simétricas, ¿no? Pueden existir nodos en particular que tengan conexiones con todos los otros nodos y otros nodos que estén aislados totalmente de la comunidad, tengan conexión solamente con el centro, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí el peso de la opinión, de cómo va a generarse la opinión y el consenso científico, recae mucho, digamos, en el centro como tal, ¿no? Y bueno, eventualmente se puede dejar evolucionar el sistema y se puede llegar a una especie de consenso científico que aparece aquí en el inciso C, con algún set, algún conjunto de creencias ya actualizadas, ¿no? Donde la mayor parte de la comunidad se ha decantado por la opción oscura. Y bueno, básicamente esa es la forma en la que se genera conocimiento científico y se puede llegar a tratar algunos ejemplos históricos incluso, ¿no? Que hasta tienen que ver con asuntos de salud pública, ¿no? No es una cosa tan etérea, digamos, o tan utópica como hacer la ciencia que no le toca a nadie, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, el libro trata sobre el caso de la contaminación por mercurio, por ejemplo, ¿no? Que se creía que la contaminación por mercurio eh, era efectivamente muy baja, que la cantidad de mercurio y de metilmercurio, que es lo que envenena eventualmente a la gente, era muy baja en los océanos y en particular en los ríos también. Y bueno, pasa que en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo en qué lugar,
había una serie de personas que empezaron a perder el pelo, empezaron a sentirse increíblemente débiles y demás. Y bueno, ahí llega, digamos, la actitud inquisitiva de una médica que dice, pero un momento, estas personas en principio tienen alto valor, digamos, de capacidad económica, se podría decir, o sea, eran, digamos, bien puestos dentro de la sociedad y además se preocupaban por cuidar su salud. ¿Y cuál era la creencia en la época? Que bueno, es mejor si hay que comer alguna proteína, comer un pescado, digamos. Entonces estos comían pescados todos los días y de pronto se comenzaron a enfermar, hicieron una serie de estudios y descubrieron que se estaban envenenando por mercurio. Y esto eventualmente tenía que ver con la cercanía del pueblo donde estaban o la ciudad donde estaban, con una serie de industrias de carbón que han acabado contaminando el agua y contaminando a las personas también. Y bueno, para generar ese conocimiento científico, para empezar, la médica tuvo que enfrentarse con la comunidad de médicos que decían, no, pero eso es imposible. Así, partiendo del preconcepto que existía evidencia científica que refutaba lo que ella iba a decir, ¿no ve? Y bueno, eso es un ejemplo de cómo una comunidad puede llegar a un consenso inicial, digamos, como aparece aquí en esta imagen, que termina, digamos, en la conclusión errada. Y eventualmente, a partir de una serie de pruebas y errores, de tratar de convencer a la comunidad y demás, se llega a un consenso, eh, digamos, ya más refinado, que tiene que ver o está mucho más cerca de la realidad objetiva de las cosas, ¿no? Que en este caso sería cómo la gente se está envenenando por mercurio, por ejemplo, ¿no? Bueno, también se tratan otros temas, como por ejemplo temas ambientales, la contaminación por CFCs también, que se sabe eso desde la década de 60, pero la política pública como tal y acciones globales para parar con la producción de CFCs y así tratar de revertir el hueco en la capa de ozono que existía y ahora se está revirtiendo, afortunadamente. eh, ha demorado décadas. Y eso tiene que ver con el lobby de empresarios, con cómo dentro de las mismas comunidades científicas había gente que era pagada por esos empresarios para incluso propagar desinformación. Y bueno, esto de ninguna forma tiene que ver con el hecho de que, como hay gente buena, hay gente mala, entonces tiene que haber científicos malos también y que se pueden vender al mejor postor, al que les paga más plata y cosas por el estilo, ¿no? Sino que el propio sistema de publicación en la ciencia puede eventualmente retroalimentar a este tipo de prácticas, digamos, malvadas que puedan propagar desinformación. Y eso eventualmente también puede desdoblarse con el hecho de si de verdad puede existir una libertad de expresión verdadera, si, digamos, este principio de paridad entre opiniones tiene que ser verdaderamente paritario, ¿no? 50-50, o si eventualmente se podría, digamos, pesar diferentemente una creencia de la otra para ver cuál se defiende y demás, ¿no? Que eso tal vez se pueda discutir más adelante. Pero bueno, eh, este tipo de interacciones dentro de las comunidades científicas, como les decía, puede complicarse a gusto y placer. Entonces, inicialmente tenemos todos científicos o toda gente que genera conocimiento, todos los nodos en la red y que llegan a un consenso, ¿no? Después de dejar evolucionar el sistema. También se pueden poner otros nodos que pueden fungir como influenciadores de opinión desde distintos puntos de vista. Para empezar, ¿qué pasa, digamos, con políticas en gran escala que tienen que ser tomadas a partir de evidencia científica? Digamos, cambio climático, digamos, CFCs, digamos, la política antitabaco y demás, ¿no? Eh, Pasa que para empezar existen intereses industriales y por tanto existe propaganda tanto a favor como en contra de la evidencia científica y esta propaganda en particular puede actuar de distintas formas tanto dentro de las comunidades epistémicas como fuera de ellas, que es donde la opinión eventualmente se refuerza y se vota para que hayan políticas al respecto, dígase en el Congreso o incluso yendo mucho más atrás o mucho más allá eh, en la opinión pública como tal, ¿no?
Entonces, bueno, este hecho de hacer propaganda existe siempre y puede fungir, como les decía, tanto a favor como en contra de la evidencia científica. Y bueno, en particular, vale recalcar que eh, ahora, hoy en día, ¿no? En las publicaciones científicas, existe una sección donde los autores tienen que declarar cualquier conflicto de interés que podrían tener respecto al financiamiento que están recibiendo, respecto del instituto donde trabajan inclusive, o que esté ligado con el contenido de la publicación que se está haciendo. Y esto está, digamos, fundamentado en hechos históricos que tienen que ver con cómo el lobby, digamos, de ciertas industrias, especialmente respecto de la política antitabaco, financiaban muy bien a ciertos grupos de científicos que estaban generando por lo menos controversias respecto de hechos científicos que ya se conocían, que era la predominancia o la prevalencia del cáncer de pulmones ya desde la década de 1950. Y bueno, como les decía, esto no puede de ninguna forma llevar a una conclusión de que, bueno, hay científicos que se venden y que son maleables por ver quién paga más y demás, sino que también se podría analizar esto desde el punto de vista que todos los científicos eventualmente tienen una verdadera curiosidad para poder desvelar algún fenómeno, para poder llegar a alguna conclusión respecto de un sistema que se está estudiando. Si es que la comunidad científica que eventualmente se traduce en las publicaciones indexadas, revisadas por pares y demás, tiene algún criterio en particular para reforzar algún tipo de opinión, es decir, si es más fácil publicar algo que diga, el cigarro no hace mal, ¿no? Que tenemos evidencia, tenemos un montón de datos que dicen todo lo contrario, entonces eventualmente la comunidad científica también va a acabar decantándose por ir reforzando e ir publicando en revistas que propagan, digamos, ese tipo de desinformación, ¿no? Y esto puede ser una cosa totalmente, digamos, inercial, ¿no? Que no esté guiada por ningún tipo de interés, que sea intrínseco, digamos, monetario, sino por el simple hecho de generar más conocimiento, que también, digamos, es una cosa que eventualmente puede entrar en discusión respecto de qué tanta publicación relevante hay hoy en día y demás, ¿no? Que tal vez está totalmente fuera del alcance, incluso de lo que trata el libro como tal, ¿no? Y bueno, eh, con respecto a esto, entonces, hay este capítulo que se llama la evangelización de las personas, que tiene que ver con cómo ciertas actitudes públicas pueden acabar influenciando a la red social, digamos la red epistémica, para poder llegar a un cierto consenso y aun cuando no haya un consenso dentro de la comunidad científica, puede acabar eh, haciendo que las políticas públicas se retrasen una cantidad dada de años respecto de la evidencia científica que existe en la época, ¿no? Entonces, bueno, en particular se puede hablar, como les decía, de la política antitabaco, que ya en la década de 50 se sabía, había evidencia científica acerca de la prevalencia del cáncer en las personas que fumaban y se tenían incluso proyecciones, porque la tendencia de fumantes, digamos, en los Estados Unidos estaba al alza y eso pasaba en todo el mundo también. Y se tenían incluso proyecciones respecto a la cantidad de cáncer que iba a haber de aquí a 20 años y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, ahí pasa que hay un lobby de las tabacaleras financiando investigación, financiando políticos también y demás, y también incentivando a las personas a que comiencen a fumar, ¿no? Porque una vez que alguien tiene un hábito es muy difícil dejarlo y decir, bueno, he sido un tonto, digamos, ¿no? Eh, para tratar de retrasar esas políticas antitabaco, ¿no? Y bueno, hoy en día en muchos países del mundo existen políticas muy, muy estrictas antitabaco, que ya se sabe que existe una relación directa entre los perjuicios a la salud con el fumar, ¿no? Y otros lugares donde no tanto. Muy bien. Y esto tiene que ver con cómo tanto los políticos, la gente que eventualmente acaba tomando las decisiones respecto a políticas públicas, como los lobbies, los propagandistas, pueden actuar para retrasar un cierto consenso científico, porque eventualmente tanto la influencia de los políticos como de los propagandistas puede llegar a afectar la práctica científica como tal.
Y esto, como les digo, no se trata de desprestigiar ni de denigrar la práctica científica ni nada por el estilo, sino es una cosa que tiene que estudiarse. La práctica científica como tal tiene que estudiarse y es una cosa que tiene que ir refinándose poco a poco, que es básicamente lo que se ha hecho durante los últimos siglos aquí, ¿no? En la sociedad humana. Y bueno, eso podría decir que es una especie de desinformación usada para evangelizar a la opinión pública, digamos. Pero también se puede usar la información para evangelizar a la opinión pública, ¿no? Y en particular el libro trata de un caso muy interesante que tenía que ver con una persona de la nobleza inglesa que se llamaba Lady Mary Montagu, que ella tuvo viruela a los 20 años, una cosa por el estilo, y bueno, ella era de la nobleza, era casada con un noble inglés ahí en el siglo XVIII, y viajaron a Turquía. Ya en el siglo XVIII en Turquía existía lo que se llama la variolización. La variolización, digamos, es una especie precaria de vacuna que existía para inmunizar a la gente contra la viruela, que básicamente consistía en infectar eh, a propósito a niños o a gente con la propia viruela y causar, con una carga viral baja, si quieren, causar una infección leve y eventualmente había gente que moría también a partir de la variolización. Ella lo que hizo fue hacer variolizar a sus hijos porque ella ya había tenido viruela y sabía que era una enfermedad terrible, había perdido un hermano por la viruela también. Y al volver a Inglaterra, trató de hacer la variolización una práctica común en la sociedad. Y bueno, antivacunas existen hoy y antivacunas existían antes también, o antivariolización, si se quiere. Y bueno, ¿qué es lo que hizo ella? No fue directamente a decir, bueno, señor Rey, apruebe que esto va a ser obligatorio para todo el mundo, ni nada por el estilo. Y bueno, lo que el libro dice es que ella era una persona increíblemente inteligente y lo que hizo fue usar algún tipo de influencia en la sociedad para comenzar a convencer a sus amigos, ¿no? Todos nobles, a que se variolicen y variolicen a sus hijos y además lo divulguen. Entonces, bueno, en la época, la nobleza era vista, para empezar, como siendo parte de un otro estatus social, de otro escalón en la sociedad y como ejemplos a seguir. Entonces, así, los nobles que estaban variolizando a sus hijos y a sí mismos eh, eventualmente influenciaron a que la sociedad en general adopte una política de salud pública que tenía que ver con esto. Y bueno, esto fue muy ad hoc, digamos, eh, muy, muy útil, digamos, para la época porque estaba habiendo una epidemia de viruela en Inglaterra en la época, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto está defendiendo que tanto así se puede hacer lobby, se puede hacer propaganda y demás para desinformar, como para informar y hacer que la sociedad pueda decantarse por una opción correcta que eventualmente pueda beneficiar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esto es obviamente hasta juego de ajedrez se podría hacer, ¿no? Eh, que requiere una estrategia muy definida, tanto para una cosa como para la otra. Bueno, entonces, finalmente, como les decía, este tipo de análisis de redes complejas se puede complicar tanto como se quiera, ¿no? Y bueno, podemos decir, bueno, primero se analiza una serie de nodos que influyen unos en los otros, que cada uno tiene una cierta creencia basada en algún tipo de información. Pero ¿qué pasa cuando estos nodos tienen eh, una opción preferible para un tópico en general y otra opción para otro, ¿no? Ahí se puede generar la polarización como tal. O sea, por ejemplo, se podría decir, eh, yo soy de derecha y al mismo tiempo amo a los animales, ¿no? Es una cosa que alguien podría decir, no, pero es una cosa que se contradice a sí misma y demás. Entonces, si llegara a conocer a alguien de derecha que odia a los animales, podría eventualmente convencerme para odiar a los animales o viceversa, ¿no? O sea, no tenemos información completa respecto de todo lo que se trata en la vida. Y básicamente eso se puede aplicar a la sociedad entera, ¿no? La sociedad entera tiene que tomar como individuos decisiones día a día respecto de cosas para las cuales no se tiene el menor control, ¿no?
Entonces, eventualmente tienen que escuchar a alguien que tenga o la información correcta o que comparta, digamos, un conjunto de valores o de opiniones para poder influenciar a esa persona respecto de algo como tal, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a hablar aquí de la aplicación, digamos, al sistema mundo o al sistema social de este tipo de modelos de formación de opinión y de propagación de la información o desinformación, explicando, digamos, directamente la red social que tiene hoy en día, ¿no? Esta imagen de la derecha está tomada de la sección del Facebook o de Meta, como se llama hoy en día, que se dedica a hacer investigación, ¿no? Que tiene un artículo que se llama 3,5 grados de separación, que bueno, esto básicamente está guiado por, no sé si han escuchado alguna vez, que nosotros estamos separados en 6 niveles de toda y cualquier otra persona en el mundo, ¿no? Del rey de Inglaterra, del presidente y también para abajo, si se quiere. Bueno, ¿qué es lo que hizo Facebook en el 2016? Fue analizar esto dentro del sistema del Facebook, que ya tenía más de 1.000 millones de usuarios en la época, y vieron que de hecho se pueden aplicar métodos estadísticos para ver cuál es la separación media eh, entre una persona en un lugar del mundo y otra en otro lugar del mundo. Y bueno, este es un problema que se complica muchísimo porque para empezar tienes un sistema que está compuesto por más de 1.000 millones de personas, que cada una tiene conexiones unas con otras y demás. Entonces se puede complicar increíblemente, ¿no? Y esto, bueno, se usan métodos estadísticos para ver esto y se ve que la separación media entre una persona cualquiera y otra persona en otro lugar del mundo, que por lo menos está dentro de la red social, no son 6 grados de separación, sino la media es 3,57, ¿no? O sea, por eso se llama 3,5 grados de separación. Estamos más o menos a 3,5 de contactar con Mark Zuckerberg y estamos a 3,5 de contactar con otra persona de la cual desconocemos totalmente, ¿no? En el mundo. Y bueno, esto eventualmente hace que alguien que quiera propagar algún tipo de información o desinformación tenga un arma poderosísima en la red social. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo eventualmente puedo tratar o puedo llegar a gente que comparta un cierto conjunto de valores, como les decía anteriormente, y tratar de polarizar. El hecho de polarizar no tiene que ver con, o te decantas por la opción A o por la opción B, ni nada por el estilo, sino de generar ese tipo de incertidumbre dentro de un grupo de personas como tal, ¿no? De, que haya una cierta cantidad de personas que se decante por la opción A, otras por la opción B, y ese eventual consenso al cual se pueda llegar como tal, ya no hablando de conocimiento científico, sino incluso de elecciones, incluso el proceso democrático como tal, pueda demorarse un cierto tiempo. Y bueno, ahí el libro habla bastante respecto a la elección de Trump en el 2016 y la injerencia ya aprobada de hackers rusos, tanto en los servidores del Partido Demócrata como dentro de la propia red social, que tenían, digamos, este tipo de páginas comunitarias, ¿ya? Dentro de la red social existe una distinción entre una página y una página comunitaria, donde una página solamente publica cosas de la página, y una página comunitaria publica cosas de la página, y también la comunidad puede publicar cosas en la página que salen, eh, digamos, en otra sección. Entonces, obviamente se le da prioridad a las publicaciones de la página como tal, ¿no? Y esto se podría hacer el análogo dentro de la red compleja, como si fuera una rueda, donde el centro es la página que puede influenciar la opinión de toda la comunidad, pero la comunidad eventualmente también puede tener una cierta influencia en los otros nodos de la comunidad. Entonces, por ejemplo, existían páginas así como LGBT Unidos, digamos, ¿no? Que decían, tenían posts que decían, yo puedo ser LGBT, pero votar por Trump, una cosa por el estilo, ¿no? Otro de amantes de los animales también, así para más bien tratar de polarizar esos grupos y que los grupos como tal no se decanten todos en favor de un candidato como tal y cosas por el estilo. Y bueno, así, eventualmente
alguien podría decir, bueno, es una práctica un poco siniestra, pero dentro de todo bastante inocente, porque solamente se trata de influenciar la opinión de las personas. Pero este tipo de polarización eventualmente lleva al odio, a la defensa de discursos de odio y a actos de violencia. Bueno, en particular se puede hablar de un asunto bastante comentado en los Estados Unidos que tiene que ver con el Pizzagate, que surgió un fake news que decía que el cuartel general de Hillary Clinton estaba en una pizzería y donde se hacía prostitución y trata de menores. Y tenían hasta un glosario de términos traducidos, ¿no? Por ejemplo, eh, de pizza de pepperoni, digamos, que significaba prostitución de niños, ¿no? Y otra cosa significaba prostitución de niñas y tal. Y eso llevó a que un tipo un día se levante a 6 horas de Washington y se despide de su familia, diga voy a hacer una cosa muy importante, llega a la puerta de la pizzería y empieza a dar tiros a la pizzería como tal, ¿no? Tiros de bala. Y así se puede llegar a actos de violencia que estén, que tengan su génesis en la desinformación como tal. Y bueno, eh, la última imagen que les voy a mostrar tiene que ver con esta portada de The Economist, que hace esta pictorización de Bolsonaro como un caudillo influenciado por Trump como tal. Y se podría decir que en el Brasil ha existido una propaganda y un manejo de la desinformación también muy, muy guiado para comenzar a confundir al enemigo político y también poder hacer con que el adversario, ¿no? Pierda fuerza entre los electores. Es decir, hay que confundir al enemigo político y a sus electores para que eventualmente algunos o dejen de votar o voten por el otro candidato, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esto se podría digamos, analizar desde otros puntos de vista, con otros ejemplos y demás, pero nos lleva a una cierta conclusión que tiene que ver con que el hecho y el advenimiento de las nuevas tecnologías está directamente relacionado con la propagación de la desinformación, porque obviamente no nos podemos engañar los unos a los otros y decir, bueno, el conocimiento es altamente democrático, el conocimiento científico, cosas por el estilo, porque no es. Entonces, eventualmente existen cosas polémicas que también tienen que ver con el manejo de cómo los periodistas pueden eventualmente propagar la información y cómo los hechos que salen de lo común son mucho más leídos y mucho más impactantes, si se quiere, eh, que los hechos comunes, ¿no? Y hay un aforismo dentro del periodismo que dice, bueno, el hecho que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro, sí. Básicamente de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a la parte final de la discusión, que tiene que ver entonces cómo se puede manejar este asunto de la desinformación, de las eventuales decisiones que se tienen que tomar como sociedad dentro del sistema democrático, si es que confundir a las redes sociales es tan fácil. Entonces, ¿será que tenemos que repensar la democracia? ¿Será que tenemos que limitar la libertad de expresión y cosas por el estilo? Y bueno, esas son cosas que quedan abiertas para la discusión y por ahí termina la presentación del libro. Gracias. Muy bien, Miki. La verdad, es súper controversial el libro y toca unos temas súper, súper pertinentes, ¿no? En especial post pandemia, diría yo, es como que nos hemos dado cuenta de muchos problemas que tenemos en la sociedad que quizá no eran tan evidentes, ¿no? Antes de la pandemia. Es decir, sí, pero se han pronunciado mucho más a partir de la pandemia. Y bueno, tengo unas preguntas. Ujú. Vamos a comenzar. A ver, para comenzar, bueno, si nos pudieras dar, digamos, un breve mecanismo, un breve resumen, digamos, del mecanismo en el que resumen los autores de cómo los sistemas de creencias falsas se construyen y se propagan.
Sí, es que eso en realidad puede complicarse tanto como uno quiera, ¿no? O sea, Ah, dentro de ya, las okey. comunidades epistémicas, o sea, para empezar puede existir una opción A que es la correcta o una opción B que es la falsa, y se puede dejar evolucionar el sistema y llegar eventualmente a una conclusión falsa, digamos, ¿no? Claro. Se habla, por ejemplo, de ese asunto de cómo se trata hoy en día el Helicobacter, ¿no? Que causa la úlcera, causa gastritis y demás, que es una cosa que ha sido, digamos, no sé si un acto de serendipia como tal, pero de alta osadía científica, que la persona que eventualmente acabó ganando el Nobel se ha infectado a propósito con la bacteria, se ha desarrollado una úlcera y se ha tratado él mismo con antibióticos. Esto creo que es en la década 70, 80. Pero pasa que la comunidad científica como tal, o sea, los que practicaban la medicina ya en el siglo XIX, tenían esas dos opciones, o sea, pues, creían que la úlcera era causada por un bicho y también creían que era una cosa psicosomática. Y Uf, eventualmente el consenso científico durante el siguiente siglo ha ido decantándose porque era una cosa psicosomática y no es como tal que la persona que se ganó el Nobel por haber descubierto el Helicobacter y cosas por el estilo haya descubierto una cosa totalmente novedosa, sino que se había en realidad eh, encargado de reciclar una cosa que ya se hablaba hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eventualmente, el consenso científico se acabó decantando en la época, ¿no? Por la opción errada, digamos, una opción que en realidad estaba, digamos, más guiada por la desinformación. Entonces, bueno, esto, como te digo, se puede complicar cuanto quieras y eventualmente si analizas el asunto de la sociedad y políticas como tales que requieren acciones globales, ¿no? Hablemos de cambio climático como tal. claro. Existe, por ejemplo, para empezar, el lobby de empresas, ¿no? Y que estos pueden, digamos, influenciar tanto económicamente como a partir de cierta notoriedad a ciertos científicos que puedan eventualmente refutar evidencia científica que toda la comunidad está defendiendo. Y Sí, esto lo que hace eventualmente es retrasar las políticas públicas que son tan necesarias para afrontar problemas tan graves, ¿no? Entonces existe, eh, se podría decir, este tipo de modelos, entonces tiene a los científicos por un lado que pueden tener la creencia correcta, pueden haber otros que refutan eso, y más bien el hecho de refutar no dice, estos tipos están errados y ellos tienen que rever sus métodos y sus conclusiones, cosas por el estilo, sino que pueden influenciar a las personas que toman la opinión, que son los políticos, e influencian a los políticos a través de los aparatos de propaganda. Entonces esto eventualmente dices, bueno, un político no lo sabe todo, tiene que tener asesores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto acaba retrasando como tal, porque sabemos algún día vamos a tener que tomar acciones globales al respecto, ¿no? sí, Pero tal vez ya estemos demasiado tarde, porque se están retrasando eso en favor de intereses industriales, digamos, o que están directamente guiados por la desinformación. sí, claro. Qué fuerte. Bueno, pero no quiero ser, conspiracionista, digamos, ¿no? Eh, pero a veces uno cae un poco en el conspiracionismo cuando se tocan este tipo de temas, ¿no? Y particularmente yo me siento mucho víctima de eso, es decir, cuando escucho, por ejemplo, que, bueno, que las personas que, por ejemplo, están a cargo del nuevo orden mundial, por así decirlo, ¿no? O qué sé yo, personas que tienen mucho poder en nuestra sociedad, no necesariamente son políticos, puede ser gente que tiene mucho poder económico y tiene tanto poder de influencia, incluso en los mismos gobiernos, que, bueno, yo pienso que a todas estas personas les conviene que el ciudadano promedio sea ignorante, que no tenga mucho acceso a la información, porque así es más manipulable, ¿no? Entonces es un poco un tema, ya, no quiero caer en el conspiracionismo, pero de alguna forma sabemos un poco que estas cosas se manejan así, ¿no? Y bueno, y mi pregunta es, ¿cómo tú podrías, por ejemplo, no sé, mitigar un poco la desinformación en Latinoamérica, ¿no? Específicamente hablando de Latinoamérica, porque tenemos cierta peculiaridad, digamos, comparado con no sé, con Europa o con otros continentes, ¿no? Es decir, Ujú. es diferente el contexto social, ¿no? Exactamente. No, sí, es buenísima esa pregunta, porque en realidad creo que no tiene respuesta, ni siquiera que sea políticamente correcta, Sí, y no tiene una respuesta como tal, ¿no ve? Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Para empezar, yo igual suscribo lo que me has dicho ahorita. Existe ciertos intereses de ciertos grupos, ya sea guiados por lo económico, por la falta de regulación, o incluso por el manejo de voluntades como tal,
¿no? mm, A los cuales les importa tener ovejas, digamos, tener un cierto ganado que no piense como tal y tal. Pero una vez que se tiene acceso a la información que ahorita todo el mundo tiene, sí, claro. tienes un gran problema, porque a ver, dices, bueno, podríamos dar este tipo de paridad. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí, una cosa bien, bien conocida en Bolivia, el dióxido de cloro, ¿no? Que ha pasado Por mucho, ejemplo, ¿no? Vamos, por vamos a ejemplo, darle entonces media hora al que defiende al cloro y media hora al que no defiende al cloro. Y bueno, eso diciendo, bueno, vamos a respetar la libertad de expresión y que la gente eventualmente tome su opción correcta, ¿no? Y eso es una cosa increíblemente peligrosa como tal, porque aquí eventualmente ha habido el lobby político para que se haga una ley para usar la bandina y tomar eso, ¿no? Una cosa por el estilo. Es decir, ha habido resultados que han sido nocivos eventualmente para la sociedad en todos los niveles, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la solución para eso? En particular, como dices, en Latinoamérica, tiene que ver con, yo diría, lo que estamos haciendo ahorita. Lo que estamos haciendo ahorita en este momento como tal, en el Science Book Movement, que es tratar claro. de propagar información y tratar de desvendar, digamos, estos mecanismos que existen para la propagación de la desinformación. Pero ya hablando, digamos, a escalas más masivas, creo que la libertad de expresión, como dice el libro, al final de cuentas, que suscribo totalmente, no es una cosa paritaria. O sea, como existen, digamos, delitos personales, ¿no? En el Código Penal, que tú me has calumniado, tú me has Claro, difamado y demás cosas, también deberían existir delitos de orden social. Si alguien está propagando desinformación, eventualmente eso puede llegar a afectar a personas y podría, o tanto, difamar a la práctica científica, como a través de calumnias hacer con que mucha gente que no tiene acceso verdadero a la información, porque no es una cosa democrática, acabe dañando seriamente su vida. Entonces, lo que ellos dicen, por ejemplo, no podemos entonces callar directamente a los que propagan desinformación o niegan verdades científicas ni nada por el estilo, sino que, a ver, si tenemos qué sé yo, 100 médicos, de los cuales 10 defienden el dióxido de cloro, entonces hagamos debates donde a cada uno se le otorgue un minuto, ¿no? A cada uno de los 100 y eventualmente se defiende una cierta opinión. Y bueno, eso es básicamente una cosa que ha hecho John Oliver, ¿no? En uno de sus programas de tener así, bueno, tienes dos conspiracionistas contra 98 que están defendiendo lo verdadero, ¿no? Porque si no, no es una cosa paritaria y también cuando se entra en el terreno de la desinformación, de las calumnias, de las injurias y demás, eh, es muy, muy fácil que la persona que calumnia acabe ganando un debate, ¿no? Porque se trata hasta de un caso de ética al final. completamente. Y de hecho, ya que mencionabas este tema de la libertad de expresión, me parece súper pertinente, ¿no? Una de las preguntas bueno, que tengo acá para hacerte, y es, ¿cómo crees que podemos equilibrar la necesidad de proteger la libertad de expresión con la necesidad de limitar la propagación de la desinformación en línea? Porque, claro, son dos cosas de alguna forma, o sea, tristemente pareciera que tuviéramos que ponerle un poco más un foco a una que a otra, ¿no? Y pareciera que una limita a la otra, pero tiene que haber algún, bueno, en tu opinión, ¿no? ¿Cómo crees tú que se podría equilibrar estas necesidades? Sí, o sea, yo creo que en realidad nunca jamás es una cosa paritaria la libertad de expresión. O sea, solamente cuando se trata de la esfera pública se puede decir, bueno, vamos a tener a uno del oficialismo y uno de la oposición hablando sobre un tema en particular y demás, ¿no? Pero el asunto de las redes sociales como tal, por el algoritmo, por cómo está estructurada la red como tal, existen nodos, como les he mostrado, que tienen más peso sobre la comunidad que los individuos sobre los otros individuos, ¿ve? Entonces, como tal, uno no puede decir, bueno, hay una libertad de expresión plena porque todos tenemos el mismo derecho de expresarnos y cosas por el estilo, porque eventualmente esas opiniones van a llegar solamente al círculo cercano, cuando las personas que generan opinión, que son las encargadas de generar y aprobar políticas públicas, son las que, para empezar, tienen influencia directa sobre los otros nodos de la red respecto a las consecuencias de sus actos y también respecto a las opiniones que la red va a acabar defendiendo, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa como tal que uno podría decir, bueno, es un poco contradictorio decir cómo podríamos equilibrar esta propagación de la información con la libertad de expresión,
porque de hecho, desde mi punto de vista, esto más bien funge como un ejemplo directo que la libertad de expresión es solamente una cosa totalmente nominal al final de cuentas. O sea, tú puedes tener la opinión que quieras, pero al final el simple hecho que vivimos en sociedad acaba, digamos, fungiendo como una sordina para las opiniones que son contrarias al consenso de la mayoría y que están guiadas por los nodos centrales, ¿no ve? Entonces, por eso se puede llegar, digamos, a situaciones tales como tener gobiernos que protejan la pseudociencia, por ejemplo, y que Claro, defiendan la pseudociencia como tal, cuando es una cosa que está totalmente en contra de toda y cualquier práctica científica, ¿no ve? Y también se puede tener digamos, la opción totalmente opuesta. Entonces, sí, es una cosa que se tiene que analizar muy, muy detalladamente porque, claro, uno dice, tenemos una democracia plena en el sentido de que todos tienen el mismo voto, ¿no? El voto de cada uno pesa lo mismo que el voto de los demás, ¿no? Pero al final de cuentas, dentro de la propagación de la información, esto es totalmente falso. O sea, la opinión de uno no pesa lo mismo que la opinión de otro, ¿no? Entonces, eso tiene que tratar de equilibrarse de cierta forma. Y esto no puede eventualmente recaer, digamos, en una especie de tecnocracia, ¿no ve? Donde solamente entonces la gente informada va a tomar opción respecto de eso y nos vamos a olvidar de las consecuencias que tenga eso en la sociedad, sino como dice el libro mismo, ¿no? Tratar de encontrar ese punto medio donde la información guíe las opiniones y haya un estudio, digamos, directo de la retroalimentación y de las consecuencias de eso en la sociedad, ¿no? claro, completamente. Claro, porque es un punto de vista, digamos, bastante, o sea, tal vez un poco sesgado y un poco elitista pensar que solo ciertas personas tienen derecho a dar su opinión gracias a las oportunidades que tuvieron en la vida, a tener acceso a educación y qué sé yo, ¿no? Pero por otro lado está un poco este tema de no, lo que hablábamos, ¿no? De la desinformación. Te digo, súper controversial, me encanta. Bueno, aquí esta pregunta me parece súper pertinente y es como que, bueno, ya sabemos cómo somos susceptibles a ser influenciados, ¿no? Un poco por esta información falsa, porque estamos expuestos todo el tiempo en las redes sociales y bueno, y en el mismo día a día, digamos, en el mismo boca a boca, pero particularmente mucho más susceptibles en las redes sociales. Entonces la pregunta es, ¿qué podríamos hacer individualmente para contrarrestar un poco, es decir, hacer susceptibles o qué sé yo, quizás no, qué podríamos hacer para contrarrestarlo, pero quizá, qué podríamos hacer, digamos, a nivel sociedad, ¿no? Para con todos. Quizá, ¿cómo podríamos tal vez educar un poco tratar de dar herramientas a la persona promedio, ¿no? Para que pueda, es decir, para que pueda discernir mejor qué información es cierta, qué información no. Es decir, ¿cuáles crees tú que serían los mecanismos? ¿Cómo harías tú para que pueda ser un poco más eh, difundida, digamos, estas herramientas, ¿no? Ujú. Bueno, sí, eso, para empezar, creo que tiene una respuesta que es increíblemente coyuntural para comenzar, ¿no? Porque, como les decía, la desinformación y los fraudes siempre han existido y siempre se han ido refinando también. Y bueno, esto se podría, como hace el libro también, de hacer una analogía con la carrera armamentística en la Guerra Fría, ¿no? Uno tiene una bomba, entonces el otro se hace una bomba más grande. Y eso pasa también en la política, pasa también en la guerra ideológica, pasa también en la propagación de la información y la desinformación. Por ejemplo, acciones comunitarias, Facebook empieza entonces a decirte, tal vez lo que estás compartiendo ahora sea desinformación, entonces mejor informate un poquito más al respecto, ¿no? Ah, ok, Hay gente que, claro. que propaga la desinformación porque le gusta, porque sabe que es desinformación, y hay gente que en realidad propaga porque cree que en realidad es información, para empezar, Desinformación, ¿no? claro. Ajá. Pero bueno, uno podría decir, bueno, entonces tienen que existir agencias que se dediquen a hacer esta corroboración de datos, como existe en todo el mundo, ¿no? Existe, por ejemplo, aquí en Bolivia, el Bolivia Verifica, que hacen, digamos, un trazamiento, si se quiere, de la información hasta el génesis de la misma o de la desinformación como tal, y eventualmente llegar a alguna conclusión al respecto, ¿no ve? Pero bueno, eso es una cosa, como te digo, muy, muy coyuntural y
que sale incluso la práctica periodística, ¿no? O sea, uno sí. podría tener un periódico que solo propague fake news o mezcladas fake news con noticias verdaderas y así confundir a los lectores. Pero como yo creo una cosa que así, por ejemplo, como científico se podría propagar en la sociedad, es la ética del trabajo como tal, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú haces un artículo, estás toda feliz, lo publicas y demás, después estás trabajando en lo mismo y te das cuenta que estaba mal? No puedes, Mm, no puedes reforzar la mentira. O sea, la práctica científica te impide eso, en principio, ¿no ve? Entonces, por eso existen erratas en las sí, revistas, ¿no ve? sí, Uno hace una errata y dice, bueno, o alguien me ha dicho que está mal, o yo me he dado cuenta que está mal, entonces esto es lo que está mal, y entonces así debería ser, y claro, cosas por el corrijo estilo, ¿no? esto y Ujú. Y eso pasa muy, muy poco dentro de la actividad periodística como tal. O sea, aquí, en la propia Europa y demás, eh, no existen periódicos que tengan una sección de fe de ratas diciendo, por si acaso esto de ayer era desinformación y cosas por el estilo, ¿no? Porque sí, además el, porque además el daño ya está hecho. Además el daño sí, ya está hecho, ¿no ve? Ajá. Entonces, como te digo, es una cosa muy, muy coyuntural. Yo diría, bueno, ahora, una cosa que yo siempre he defendido es, bueno, si alguien está eh, dudando respecto a una información que toque un tema el cual está fuera del rango de conocimiento de la persona, entonces que use estos 3,5 grados de separación dentro de la propia red social para buscar eventualmente a alguien que sí pueda tener una opinión informada al respecto, ¿no? Pero eso también consume tiempo y no todo el mundo claro. tiene todo el tiempo de decir, entonces sí, eso está bien o eso está mal, ¿no? Y también está el otro asunto que tiene que ver con cómo se polariza a través de la pasión, a través de decir, bueno, Mm, esos tipos están tratando de matar a los niños, por ejemplo, y por el estilo, ¿no? claro, lo que contabas de este tiroteo de la pizzería y tal. Uf, bueno, yo tengo igual una opinión quizás un poco, bueno, esto ya es algo muy subjetivo, no es como mi opinión. Y yo decía que tú estabas mencionando que el conocimiento científico pues se retroalimenta, se autocomplementa, se autorrefina, y bueno, y evoluciona y mejora, ¿no? Y bueno, en mi opinión, quizá la desinformación también está ligada a que muchas veces la ciencia es un poco, o sea, es muy poco accesible al público en general, porque hay mucho tecnicismo, ¿no? Y me atrevo a decir incluso que es hasta elitista, ¿no? Ujú, Y pues nada, es como un poco tal vez la pregunta, ¿cómo democratizar el conocimiento para que deje de ser tan técnico? Es decir, yo sé que hoy en día hay personas que se dedican a hacer periodismo científico, ¿no? Que no solamente es una persona que se dedica a hacer periodismo o ciencia, sino como que ya hoy en día está viendo esa necesidad, entonces uno estudia para ser periodista y dedicado a, especializado en la ciencia, ¿no? Pero siento que, por ejemplo, bueno, nuevamente vuelvo a traer a colación el tema, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? En Bolivia tenemos muy pocas fuentes, quizás, ¿no? Y claro, las personas son muy susceptibles a creer, incluso al boca a boca o todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones pondrías tú, tal vez, para democratizar un poco, tal vez, este conocimiento científico, ¿no? Como para que sea no tan técnico, para que no sea tan poco accesible a la población en general, ¿no? ujú. Bueno, es que para empezar, también tirando un poco de mi cosecha, ¿no? Para empezar, el conocimiento científico, como dices, no es democrático y es altamente elitista. O sea, si no Súper se hiciera elitista. piratería de artículos, aquí en Bolivia no se podría hacer ciencia. Sí, Básicamente es sí. eso, ¿no? Sí, Y sí, bueno, sí. ajá. Y bueno, respecto ya del tratamiento en la sociedad respecto de hechos científicos, pasa exactamente lo mismo que, como te decía, esta máxima del periodismo, que llama más la atención un humano que ha mordido al perro que un perro que ha mordido al dueño, ¿no? Y cosas por el estilo. Mm, Entonces, son estas cosas polémicas, estas cosas que llaman la atención, que eventualmente generan, digamos, clics que se traducen en dinero para la organización o para el periódico como tal, ¿no? Y bueno, eso lo vivimos en el día a día hoy. O sea, a mí,
yo he dejado de ver tele porque es que prendes la tele y está un cosmobiólogo leyendo las cartas, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Ajá, Ay, no, yo me muero. ajá. Yo te juro que me Exacto. muero porque siento que por ser un astrofísico es como todo el tiempo tengo que explicar que no leo las cartas, que no creo en el horóscopo. No, Y yo me muero. y como te digo, hay cosas así, que más bien rayan en este asunto de más bien no tener ningún tipo de libertad de expresión para divulgar la ciencia en ciertos lugares, ¿no? O sea, yo diría, Sí, bueno, así, si el clorista se va a ofender porque están llamando científicos para refutar sus cosas, entonces es mejor que den espacio también a los científicos dentro del horóscopo, ¿no? Y una cosa por el estilo, porque ya, científicos hay conocimiento, se genera conocimiento, se hace ciencia en el país, no es que estamos en la época de las cavernas, cosas por el estilo, y la forma de democratizar yo creo que es a través de la divulgación como tal. O sea, podríamos no abordar temas tan técnicos, tan actuales, pero cosas de interés de la sociedad, sobre todo respecto de hechos eh, tangibles, digamos, hablando directamente del cambio climático. Es una cosa que todo el mundo sufre hoy en día y va a sufrir más en el futuro, ¿verdad? Y bueno, es un absurdo que alguien diga, bueno, es que lo que pasa es que ahora está lloviendo más, entonces no se debe estar calentando, ¿no? Cosas por el estilo. claro. Ujú. Y a todo esto, ¿cuál es la diferencia entre saber algo y creer algo? ¿No? Porque muchas veces pensamos que, ok, estamos seguros de que sabemos esto y tenemos todos los argumentos, pero en realidad lo estamos creyendo, ¿no? En realidad es más una creencia que algo que podemos decir que sabemos, digamos. Entonces, podrías, por favor, iluminarnos, cuál es la diferencia entre saber algo y creer algo? Bueno, yo creo que la diferencia es increíblemente tenue al final de las cuentas, ¿no? Porque, bueno, lo que diferencia la ciencia, digamos, de la religión, que en otro programa estaba hablando que en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Es que una se guía en cosas tangibles, en cosas objetivas dentro o intersubjetivas que todo el mundo podría probar eventualmente, ¿no? O sea, todo el mundo puede probar que existe la gravedad, para empezar. No hay alguien que despruebe el asunto, ¿no? A pesar Claro, de que haya gente que crea, ¿no ve? Pero otras cosas más bien lo que se premia es la creencia como tal. Entonces, al final, o sea, son cosas que pueden, digamos, convivir tranquilamente, porque yo digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La materia del espíritu, que no es materia, ¿no ve? O sea, no es material como tal, con las cosas que son medibles, con las cosas que son objetivamente probables, comprobables, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí pasa que el conocimiento científico también se construye a partir de ciertos preceptos que sean idealizados, ¿no ve? O sea, para empezar, uno dice, bueno, eh, vamos a partir del principio que la velocidad de la luz es absoluta. Entonces, bueno, estás partiendo de ahí, de algo, de un principio fundamental, que tú dices, bueno, ahora decreto que es un principio y voy a derivar una teoría a partir de eso, pero después la voy a probar experimentalmente, ¿no? O sea, claro, partes de una creencia, pero a partir de una serie, si quieres, de pruebas, la puedes probar como verdadera. O sea, la práctica científica como tal nace en la idea, nace, digamos, en la creencia, eso es lo que yo diría, nace en algún tipo de creencia que se traduce en una idea, se traduce en la teoría eventualmente y después se prueba. O sea, nadie podría decir, bueno, y ahí eso es un terreno increíblemente polémico, lo que te voy a decir ahora, que yo antes suscribía totalmente, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿qué pasa si yo hago teoría de cuerdas toda mi vida y al final se prueba que las cuerdas no existen, ¿no? O sea, ¿será que es posible vivir con esa desazón de haber desperdiciado tu vida haciendo toda algo que tu no tiene nada vida que en ver con la claro, realidad? Y claro, al final de cuentas, yo he caído en la creencia, si quieres, o en la convicción de que la práctica científica como tal no tiene por qué estar totalmente de acuerdo a la naturaleza. O sea, una parte muy importante de la práctica científica tiene que ver con explorar opciones, con explorar qué es lo que pasa si cambio eso, si cambio lo otro y demás, ¿no? Porque de otra forma estaríamos totalmente presos para empezar con la física newtoniana, si quieres. Si alguien no se sí, hubiera preguntado, ah, ¿qué totalmente. pasa si el ¿Qué tipo pasa? Sí, estaba un poco equivocado? claro. ¿No? Hay cosas por el estilo.
Entonces, claro, eso tiene que ver con la práctica científica, pero, y eventualmente eso se traduce en conocimiento científico, pero el conocimiento científico que después, ¿no? Se enseña como ciencia bien establecida, ya tiene que estar probado, ¿no ve? Sí, Ujú. claro, bueno, lo que dices es como que súper cierto, pero a veces como, por ejemplo, sé que hay una corriente de terraplanismo en el mundo hoy en día, por ejemplo, ¿no? Y incluso hay muchos científicos que, digamos, tienen ciertas pruebas de acuerdo a su, entre comillas, conocimiento, digamos. Entonces ahí podríamos catalogar que quizás esas pruebas científicas que están presentando no son tanto parte de un conocimiento, sino algo más como de una creencia, ¿no? A pesar de que podríamos estar hablando de cosas que, entre comillas, están siendo medidas y probadas, ¿no? Entonces es este, digamos, tema del terraplanismo creo que está un poco difuso, está un poco entre una intersección, porque obviamente es desinformación, sabemos que eso no es así, ¿no? Pero de alguna forma, o sea, hoy en día está habiendo mucho este tema de que están agarrándose de argumentos científicos para seguir creyendo en estas teorías, ¿no? Entonces Sí, es, ajá. Es que eso es así literalmente el ejemplo de lo que es una pseudociencia como tal, ¿no? sí, O sea, la completamente, astrología también es una pseudociencia. Como pueden ver, completamente. ahora se refina a tal nivel que uno dice, bueno, hacen cálculos bien complicados, ¿no? Para determinar posiciones de estrellas, que uno dirá, bueno, eventualmente están haciendo astronomía y demás. Pero después, vamos a partir del presupuesto que son interacciones instantáneas, ¿no? O sea, ajá. Entonces, Ya, una estrella en el inicio del universo que estoy viendo ahora, ¿no? Podría afectar cómo ha como sido yo. mi destino y cosas por el Sí, estilo, ¿no? Y claro, o sea, eso es lo más grave de la pseudociencia y no de la desinformación como tal, ¿no? Porque la desinformación puede estar guiada incluso por dogmas, por creencias verdaderas, ¿no? Pero una sí, vez que alguien se mune de argumentos científicos que la población en general no puede ni siquiera dominar, digamos, claro, claro. ahí alguien puede pasar y decir, bueno, lo que yo hago es que soy un coach cuántico, ¿no ve? Cosas por el estilo, ¿no? Que a nosotros nos dan risa, nos indignan y demás, pero Los indígenas, hay gente que cree, sí, definitivamente, ¿no ve? Entonces, sí, bueno, ¿cuál sería la solución para eso? Yo en particular no tengo una respuesta, porque como te digo, es una cosa que se va refinando con el tiempo también. O sea, sí. si tú veías un astrólogo hace 20 años, de ninguna forma te iba a calcular qué sé yo, la luna en Pisces y cosas, pero no Las sé, ajá, ¿no ve? interacciones y Ajá. tal, no, claro, claro. Qué complicado. Bueno, pero nuevamente ahí hablamos del tema de la democratización del conocimiento, porque si la ciencia no tuviera tanto tecnicismo y si fuera un poco más abierta y no tan elitista, ya, yo sé que se están haciendo cambios hoy en día, ¿no? Obviamente hacer ciencia hoy en día no es lo mismo que hacer ciencia hace 50 años, y nosotros como bolivianos lo sabemos muy bien, pero aún así es como tenemos muchos problemas, ¿no? Y es por eso que no hay una democratización de la ciencia y por tanto las personas pueden creer a cualquier charlatán que hace medio una ecuación, resuelve medio una ecuación y te dice, sí, es que estas interacciones son obvias, ¿no? Entonces es un poco ese es el problema, ¿no? Y bueno, y bueno, y esta es la última pregunta que tengo y es, ¿qué harías tú con una persona antivacunas, terraplanista y que no cree en el cambio climático? Es decir, ¿tratarías de cambiarle sus creencias o qué harías tú, digamos? Digamos que tienes la potestad de trabajas, qué sé yo, para Facebook, qué sé yo, y sabes que una persona tiene todas estas características y qué sé yo, está haciendo bastante bulla, digamos, ¿no? En las redes sociales y demás y quizás una persona hasta que conoces. ¿Qué harías tú? Es decir, ¿tratarías de cambiarle sus creencias? ¿Tratarías de callar su voz? ¿Qué crees que sería lo políticamente correcto, digamos? Sí, no sé si lo políticamente correcto, pero tal vez lo éticamente correcto sería Ya, para empezar tratar de hablar con la persona, ¿no? Es decirle, a ver, ¿por qué crees lo que crees? ¿No ve? Y bueno, porque, digamos, de una forma, incentivar la polarización, o decirle, bueno,
para empezar a partir, no, ¿sabes qué? Tú estás mal porque para empezar la Tierra es redonda, el cambio climático existe y las Ya. vacunas funcionan, ¿no ve? Ajá. Y si quieres eso, léete, si quieres reforzar esta opinión que yo tengo, léete tal y tal y tal y tal otro artículo, ¿no? Y lo que va a hacer la persona es encontrarse otros artículos que se publican, porque hay revistas que publican cualquier cosa, ¿no ve? Ajá. Sí, sí, Y va a reforzar más bien su opinión, y eso más bien tiene que ver con un hecho que creo que está incluso ligado con la propia evolución humana, ¿no ve? Que es ya, el hecho de que es increíblemente doloroso reconocerse como un ignorante. completamente. Y eso eso es terrible de verdad, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, yo creo que el abordaje inicial, digamos, a partir de una lección del libro, si se podría decir, eh, tiene que ver con encontrar puntos en común, para empezar. Encontrar puntos en común y a partir de eso empezar a dialogar, ¿no ve? Y bueno, si eres un censor, ¿no ve? Un censor en el Facebook, lo que haces es, bueno, hay una persona propagando desinformación y existen ciertas faltas que te da la red social como tal y te suspenden por un día, qué sé yo qué cosa, ¿no? Claro, Pero eso eventualmente acaba reforzando también a las personas porque caer ya en la teoría de conspiración a partir de eso, dicen, bueno, me están censurando aquí, que, porque yo tengo una verdad absoluta, que el área 51, pues no. es súper interesante encontrar puntos en común. Creo que no lo había considerado, la verdad, para nada. Es como, esperaba todo menos eso, pero Ujú. claro, de acuerdo al abordaje del libro que dices, ¿no? Bueno, entonces, gracias Miguel. La verdad es que ha sido una revisión súper interesante. Estoy segura que a nuestros amigos que nos escuchan todo el tiempo les va a encantar. Y pues nada, te agradezco nuevamente y gracias por tu Sí, contribución y por siempre ser muy hay una directo. pregunta de Amanda aquí en el chat también. Ah, Por si ah, acaso. cierto, no lo había visto. A ver, dice, aquí en Latinoamérica, tomando muy en cuenta que este análisis del autor acerca de dinámica de publicaciones en la comunidad científica en general, el sistema de publicación científica aquí en la región tiene alguna diferencia concreta o cuenta con alguna característica adicional compleja a analizar que tal vez el contexto que plasma el autor no toma en cuenta para hablar de desinformación. Es una pregunta súper larga. Y es una pregunta increíblemente interesante también, porque bueno, Sí, sí, alguien podría decir, bueno, aquí estamos tal vez en los primorios de publicaciones científicas y demás, sí, ¿no? sí, exacto. Hay un montón de cosas o de revistas, digamos, incipientes dentro del propio país y cosas por el estilo, que, bueno, sin ir más lejos, que tal vez eso le interese a los matemáticos, ¿no? Yo sé que el año pasado a un estudiante en Potosí se ha vuelto famoso por haber descubierto o por haber solucionado esta hipótesis de Riemann, ¿no? Y bueno, al final no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no ve? Ajá. Y bueno, el as el asunto en Chuquisaca, sí. El asunto es que, bueno, para empezar, tenemos revistas que no son especializadas en ciertos tópicos, ¿no ve? Y que para empezar tampoco tienen una revisión por pares como tal. O sea, por ejemplo, para uno publicar en esa plataforma que se llama Cielo, tiene que haber revisión por pares, pero puede ser dentro de la misma institución. O sea, tú puedes nombrar a tus revisores que son tus amigos eventualmente, y eso es una cosa que nadie hace hoy en día afuera, ¿no ve? Para Sí, empezar, tiene que ser un proceso casi de doble ciego para que no sí, haya ese sí. sesgo de autoridad para empezar, o un sesgo o una tipo falacia dominant, ¿no? Decir, ah, no, este es un estudiante, entonces debe estar mal, cosas por el estilo, ¿no ve? Y bueno, Sí, y el proceso de revisión por pares tiene que ser por pares verdaderos que trabajen en lo que la persona está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, en particular respecto a las publicaciones en la comunidad científica aquí en América Latina, una cosa que se puede y se debe mejorar, para empezar, es el proceso de rigor como tal que tiene que seguir una publicación, ¿no ve? Porque si no, se puede llegar a cosas que permeen en la sociedad, como este caso de la hipótesis de Riemann, que, eh, que eventualmente acaben hasta denostando o denigrando la actividad científica en el local, ¿no? Que es una cosa terrible, es una cosa terrible, sí, porque ya sí. estamos bastante precarizados como para que nosotros más nos estemos dando tiros en el pie, por ejemplo, ¿no ve? Ajá. Entonces, bueno, para empezar está eso, pero en particular el autor o los autores
consideran que el proceso de publicación científica no es un proceso perfecto, ¿no? Es una cosa más bien que se va perfeccionando a lo largo del tiempo y, bueno, existen, como aquí existen publicaciones con revisión por pares precarias, eso existe en todo el mundo. Y peor incluso, o sea, existen publicaciones que uno paga por publicar, que, bueno, en particular respecto a lo que yo hago, es casi un delito pagar por publicar, porque básicamente completamente. ajá, uno está pagando para que, no solamente para que impriman, sino para que divulguen la opinión de la persona, que puede estar totalmente equivocada. O sea, ya Sí, existe completamente. solamente un proceso de revisión por pares totalmente nominal Sí. que no pasa de eso, ¿no ve? Entonces, bueno, eso existe y más bien justamente eso, dentro de la propagación de la desinformación, está para sembrar dudas respecto de los consensos científicos de la comunidad, ¿no ve? O sea, en particular, eh, puede existir que ciertas opiniones que no están ni corroboradas, que están publicadas ad hoc, si se quiere, puedan resonar mucho más dentro de círculos que toman opiniones a través de los aparatos de propaganda, ¿no ve? Decir, por ejemplo, esto del tabaco, ejemplo clásico. Sí, el Se ejemplo. sabe que hace mal, pero sin embargo, incluso las propias tabacaleras sabían, pero las publicaciones que ellos financiaban y eventualmente publicaban tenían que ver con sembrar la duda para que las discusiones en el Congreso más bien digan, no, pero hay otros científicos que tienen otra evidencia y cosas por el estilo, ¿no? Y eso siempre existe, o sea, más bien yo creo que es el epítome del asunto respecto de la propagación de la desinformación en círculos académicos, tiene que ver con que el proceso de publicación y de revisión por pares, para empezar, no es igual en todas las revistas y es increíblemente desigual, incluso hablando geográficamente, ¿no? O sea, alguien en Bolivia aquí que hace una investigación muy, muy buena, digamos, podría decir, bueno, yo voy a publicar en Nature, digamos, no voy a publicar en una revista aquí de la sociedad algo, ¿no ve? Sí, completamente. Qué pertinente también lo que has dicho. Pero bueno, o sea, complementando un poco lo que tú estás diciendo, bueno, y esto también mi opinión, siento que tenemos, bueno, como que las colaboraciones internacionales también acreditan un poco el conocimiento local, lastimosamente, porque, es decir, cuantas más colaboraciones internacionales tienes con otros científicos del mismo rubro, eh, bueno, atraes también, digamos, la atención de otros científicos trabajando en la misma área, digamos, que puedan luego referenciarte a ti. Entonces es como que estás a la altura, digamos, ¿no? Otra vez siento que no debería ser así, ¿no? Porque al final el conocimiento o el descubrimiento o la investigación que tú estás realizando en cualquier lugar debería ser así, debería ser, si está bien fundamentada, debería ser citada, debería ser leída, ¿no? Pero hoy en día siento que el mundo está un poco polarizado quizás, ¿no? Un poco, el procedimiento es un poco elitista ya. No quería decirlo, pero sí lo es, un poco muy elitista. Sí, no, siempre pasa eso, ¿no? O sea, de ninguna forma se podría decir que existe una verdadera meritocracia en la ciencia, porque hacer ciencia en Bolivia no es lo mismo que hacer ciencia en España, no es lo mismo que hacer ciencia en el Brasil, porque para empezar uno está más conectado, ¿no? Y Sí, después, así, a partir de esas conexiones, también tienes más acceso a la información para empezar, ¿no? Sí, porque alguien podría empezar haciendo una cosa muy, muy básica, digamos, aquí, y eventualmente por azares del destino acabar siendo leído por alguna eminencia afuera y decir, bueno, sí, el tipo sí, está correcto, entonces claro, vamos a generarle un poco de propaganda, un poco, exacto. digamos, de roce con el resto de la comunidad, pero eso es muy difícil de que pase, ¿no ve? Sí, 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 es bien difícil que pase y como latinoamericanos nosotros lo sabemos, ¿no? Que es así. Ujú. Pero bueno, ahora sí, ya me he fijado que ya no hay preguntas. Muchas gracias, Miguel. Tu contribución ha sido súper buena, como te digo, súper súper pertinente y creo que también ha sido una charla súper amena porque pues nos conocemos ya de hace muchísimos años. Y bueno, gracias por participar, por tener esta sesión con nosotros y eso. No, pues más bien gracias a vos, Indy, sí, me gustó mucho, mucho la charla y gracias también a todo el Book Movement por la producción, que están haciendo un trabajo fenomenal.